sentarse, usted le ve a cara de papá a alguien, acérquesele y dígale feliz día del Padre. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis 45:27. Dice así: pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, por tu preciosa palabra, y te pedimos, Señor, que hoy tú toques la fibra más íntima de nuestros corazones para que nosotros recibamos, Señor, este mensaje tan especial. Amén. Ok. En el día de hoy vamos a ver una historia preciosa. Es la historia de Jacob o Israel y su hijo José. Esa es una historia que se encuentra en varios capítulos del libro de Génesis. Son como 10 capítulos por lo menos que se refieren a la historia de este padre y su hijo. Y tienen muchas lecciones. Y esta es una historia especial para compartir hoy, Día del Padre, que nosotros debemos atesorar cada una de estas lecciones en nuestros corazones. Y vamos con la primera. La hemos titulado así: los padres, como el resto de los seres humanos, fallamos. Yo creo que ese es algo que uno está muy presto para aceptar esta verdad. Esa es una verdad pues innegable. No hay persona perfecta, pero que debemos recordar cuando especialmente estamos celebrando un día como hoy. La Biblia nos habla de 3 hombres, 3 patriarcas en el libro de Génesis: Abraham, Isaac y Jacob, o Israel, que es un personaje del cual vamos a estar hablando en el día de hoy. Y estos hombres fueron escogidos por Dios para que a través de su simiente llegase el Mesías esperado, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pero estos hombres, lejos de ser unos héroes intachables, lo que vemos en la vida de ellos son hombres comunes que estaban sujetos a pasiones, que se equivocaban, no una, varias veces, pero que sin embargo ellos estaban dispuestos a agradar a Dios, y en ese caminar ellos también eran objeto de equivocaciones. Ahora, específicamente hablando de Jacob, este era un hombre que desde que nació la mamá le puso un nombre que, digo, de repente nosotros lo oímos en el hebreo y no nos llama tanto la atención, porque la madre le puso Jacob, pero el significado de Jacob era engañador, mentiroso. Así que imagínense que a su hijo usted le llame así, pero en español: usted, mentiroso, ven acá, tráeme esto. Oye, no, así era. Pero lo que sucede es que ese nombre era profético, hablando de un rasgo de la personalidad de Jacob que lo acompañaría por lo largo prácticamente de gran parte de su vida. Entonces, mire lo que dice aquí, lo que sería como el colmo del retrato de este hombre llamado Jacob o Israel.
el cual a nosotros nos hace ver que él era un padre, pero un padre que era totalmente imperfecto. Dice Génesis 27:18, y ese fue la cúspide de todos los engaños que él hizo. Yo creo que este fue uno de los peores engaños que hizo Jacob, porque resulta ser que él no era el primogénito de su padre era Esaú. Así que entonces Jacob, él tenía un sentido de lo que era la divinidad, la bendición de Dios. Y él anhelaba tanto esa bendición que él no sabía cómo sacarle esa bendición a su padre. Su padre, Isaac, era un hombre ya anciano, no veía muy bien. Entonces él se disfrazó como su hermano, que era el primogénito. Entonces se le acercó a su padre, que por no ver no lo podía reconocer. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y de esa manera, este hombre llamado Jacob engañó a su padre y le sacó de una manera incorrecta la bendición que le pertenecía al primogénito, o sea, a su hermano. La vida de Jacob de allí en adelante estuvo de tumbo en tumbo. En realidad, este es el nombre se lo habían dado cuando salió del vientre de su madre, pero este fue el momento en el cual empezó él a vivir de esta manera. Ok, veamos entonces la segunda, y le digo, Jacob era un hombre que estaba lejos de ser perfecto. ¿Y por qué traigo yo esto aquí? Porque la verdad es que nosotros que convivimos en familia podemos saber cuándo nuestros padres se equivocan. Y muchas veces los hijos tienden a juzgar el carácter de sus padres. Seguimos. La segunda lección que nosotros podemos ver en esta extensa historia, que la estoy resumiendo muchísimo, es la siguiente: los hijos repiten los errores de los padres. Y aquí entonces a echar para atrás. Acuérdense que la genealogía era primero Abraham, después era Isaac y después venía Jacob o Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Pero resulta ser que él tenía, además de lo mentiroso y engañador que era, él tenía una tendencia que venía desde su abuelo Abraham, y era el hecho de la promiscuidad. Ahora, cuando uno escucha estas historias, uno se pregunta, bueno, pero no es que la Biblia dice que el hombre debe estar nada más con una mujer. Eso lo dice el libro de Génesis del capítulo 2. Pero el corazón de cada una de esas personas, aunque creían en el Señor, era un corazón que se apartaba de los mandamientos de Dios. Y quiero decirle, Abraham fue increíble. Él tuvo su esposa Sara, y con la excusa de que la esposa no podía darle hijo, entonces él se unió con Agar, que era la empleada de Sara. Así que él tuvo esa vida promiscua. Y de allí entonces viene el hecho de que de Abraham le sale primero un hijo de esa mujer llamada Agar, que se llama Ismael, y luego entonces de su propia esposa Sara sale el hijo Isaac. La promesa de Dios era que para él vendría una multitud de gente, que de su vientre, de su entraña saldría un pueblo demasiado grande. Pero entonces él cometió ese error. Sigue diciendo, Abraham tuvo estas dos mujeres, a Sara y a Agar. Pero una vez yo escuché, hablando de lo que son los padres y en relación con sus hijos, dice que lo que el padre hace
en discreción, sus hijos hacen en exceso. Así que en el caso de Abraham, él tuvo 2 mujeres, después siguió Isaac, el cual parece que se portó bien, ahí no se dice nada de él al respecto de eso, pero después Isaac tuvo entonces a 2 hijos, que uno era Esaú y el otro Jacob. Pero Jacob se sobrepasó al abuelo, porque si el abuelo había tenido 2, este tuvo 4. Esa fue la vida de Jacob. Entonces estamos hablando de que este personaje que nos interesa hoy estudiar, el padre Jacob, Israel, él fue un hombre que no le dio, o sea, él imitó lo incorrecto de su familia. Entonces él tuvo a Lea, a Raquel, a Bila y a Silpa, 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Y de allí entonces él tuvo estos 12 hijos, que son los 12 o las 12 tribus de Israel. De ahí vienen las 12 tribus de Israel, de esa promiscuidad que Jacob vivía. Así que de engañador pasó a ser un promiscuo. ¿Ok? Pero esa era parte de su naturaleza. ¿Y por qué nos hemos detenido aquí? Porque de verdad que los errores de los padres los repiten muchas veces los hijos. Ahora, usted habrá visto casos lo contrario. Por ejemplo, yo conozco gente que sus padres eran dados a un vicio del alcohol, por ejemplo, y de repente ellos decidieron eso jamás yo lo haré. Hay padres que, por ejemplo, tuvieron hijos aquí, por allá, y estos muchachos que sufrieron en carne propia el dolor de un padre ausente o de un padre compartido, entonces ese muchacho dice, esto nunca jamás lo haré. ¿No ha visto usted casos como ese? Y entonces el hijo dice, esto que hizo mi padre, yo no lo voy a repetir. Pero en términos generales, los errores de los padres, esos errores, mismos errores, los repiten los hijos. Hubo otra característica en toda esta familia, que específicamente Jacob, que es el padre de la historia que estamos analizando, él repitió marcadamente en su vida. Y era la preferencia. Porque su padre Abraham había tenido 2 hijos, pero usted recuerda que a uno, el hijo de la esclava, lo mandó al desierto y al que él se dedicó fue a su hijo Isaac. Pero en el caso de Isaac, que era el padre de Jacob, había también una marcada diferencia. Él tuvo a estos 2 mellizos, Esaú y Jacob. Pero dice que él, el padre, él tenía una preferencia muy marcada por su hijo primogénito, el que había primero salido. Eran mellizos, uno salió primero, ese era el primogénito. Entonces, él tenía una preferencia tan marcada con ese hijo, digo, para los tiempos actuales jugaba fútbol, era buenísimo en esto, cazaba, hacía tantas cosas, mientras que su hijo, el otro hijo Jacob, era el hijo de su mamá. Y entonces había una diferencia muy grande, una preferencia. Eso marcó la vida de Jacob, porque él lo que sintió fue el rechazo de su padre. Él no podía entender por qué su padre prefería a su hermano antes que él. Y por eso hizo aquel engaño para que su padre lo bendijera. Pero eso que Jacob vivió en su propia carne y sufrió, entonces él lo repitió con los 12 hijos que tenía. Porque cuando él de estas 4 mujeres tuvo 12 hijos, él quedó prendado de su hijo que se llamaba José. ¿Por qué? Porque este José era el hijo de la mujer que él amaba. La esposa que realmente él amaba se llamaba Raquel. Entonces él quedó prendado de ese hijo. Encima de eso
tuvo ese hijo a los 91 años. ¿Usted se imagina eso? Yo cuando estaba leyendo eso digo, ay, si Dios le diera a Carmen tener un hijo mío a esta edad. ¿Usted se imagina lo enamorado que yo tuviera ese hijo? Pobrecito Josué y pobrecita Paola. Bueno, eso fue lo que le pasó a Jacob a los 91 años. No, él tuvo a ese hijo que se llamaba José y lo quiso entrañablemente. Después de José tuvo otro hijo con esa esposa Raquel y ese fue llamado Benjamín. Entonces, él tenía una preferencia tan marcada que dice la Biblia que en una ocasión dice, y amaba a Israel, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Usted dirá, pero eso no es nada. Pero eso es similar que a alguno lo mandaba en bus y en Uber y al otro le compró un Porsche. Algo así. Porque le hizo un señor vestido que ese muchacho José andaba por ahí pavoneándose. Era un vestido hermoso de muchos colores. ¿Y sabe qué trajo como eso? La envidia y la enemistad y el rencor de todos sus hermanos. Encima de eso, él, de hacerle esa distinción tan notoria, él le decía, bueno, los otros que vayan a cuidar los animales allá lejos y tú quédate aquí conmigo. Y bueno, como tienes que hacer algo, ve allá y supervísalo y me vienes con el cuento de qué es lo que hicieron. Y eso le ganó a José una tremenda adversión entre sus hermanos. Ese fue el hijo de su vejez. Jacob estuvo con su hijo José hasta que José tuvo 17 años. Porque a los 17 años algo terrible ocurrió. Y aquí entramos a lo siguiente, y es que los hijos, escuchen bien, sufren las consecuencias de los errores de sus padres. Tan sencillo como eso. Y resulta ser que en uno de esos encargos que le hizo Jacob a su hijo José, que él fue a visitar a sus hermanos para traerle cuenta de qué era lo que hacían y no hacían, dice que sus hermanos lo vieron venir y dijeron, ahí viene este soñador, este hablador, y bueno, cosas que ellos guardaban en su corazón como un rencor tan grande. Y dice que cuando ellos se acercaron, ellos sintieron que debían matarlo. Imagínese usted. Este tema, cuando uno tiene varios hijos y uno tiene una preferencia marcada por alguno de los hijos, ese es un tema que nosotros como padres debemos cuidar en nuestros corazones. Porque pueden ser inclusive hijos de una misma mamá. Pero entonces si usted en su fuero interno lo que tiene es una preferencia muy marcada sobre un hijo, sepa que usted está dañando el corazón del resto de los hijos. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Así que ellos decidieron, vamos a matarlo. El hermano mayor de él, que era medio hermano de José, dijo, no lo matemos, metémoslo aquí en esta cisterna y después vemos qué hacemos con él. La Biblia dice que ese Rubén, él no quería ni matar a su hermano, ni que nada malo le pasara, pero para guardarlo, dice, métenlo allí. Se fue a hacer algo. En lo que él estaba lejos, pasó una tribu nómada por aquel lugar, y entonces cogieron a ese hijo y lo vendieron. Así que mire lo siguiente, José pasó de ser el preferido de su padre, el que tenía el mejor trato, los mejores vestidos, la vida más cómoda, llegó a ser ninguna otra cosa sino un esclavo de un egipcio.
Y así comienzan las consecuencias en la vida de José. En realidad, José pasó años terribles, porque primero pues estuvo en la casa como un esclavo allí y luego él tuvo que salir de allí, lo metieron en una cárcel, estuvo preso algunos años y en medio de todo eso, una cosa sí tenía José, que le había transmitido su padre Jacob. En los 17 años que él vivió con su papá, algo Dios había comenzado a hacer en la vida de Jacob. Él tenía esa preferencia marcada por ese hijo, pero él a su vez tenía un corazón que cada vez se iba inclinando más hacia las cosas de Dios. En la vida de Jacob ocurrió un incidente muy particular, y es que él un día pasó toda una noche orando a Dios, y dice la Biblia, lo describe, que él tuvo una lucha con el ángel del Señor. Y en esa lucha él le decía, yo no te dejaré hasta que tú me bendigas. Ese día el Señor le cambió el nombre de engañador a Israel, príncipe de Dios. Entonces, Israel, a pesar de que había cometido esos errores con estas 4 mujeres, tanto hijos y todos los problemas que le había heredado a sus hijos, pues él sí hizo algo. Le enseñó a su hijo José el amor a Dios. Así que cuando José fue llevado preso a Egipto, en medio de todo aquello, él tenía temor de Dios y amor a las cosas del Señor. Y ahí vemos en estos años muy difíciles que pasó, porque primero era un sirviente, como un esclavo, así era, no era como, sino era un esclavo en la casa de un general del ejército egipcio. Él pasó luego a estar preso en una cárcel. Pero dice la Escritura que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Hay un caso muy especial en la vida de José, porque cuando estuvo en la casa esta como esclavo, la mujer del dueño de la casa pretendió estar con él, dormir con él, pero dice que él le dijo, eso sería imposible, porque yo no puedo defraudar a mi jefe, a Potifar, no puedo hacerlo. Dice, pero termina diciendo, y yo no podría fallarle a mi Dios. Entonces nosotros vemos que José, él había tenido mucha influencia negativa, ejemplos negativos. Inclusive él estaba cosechando aquellas cosas malas que había hecho su padre. Pero José era un hombre temeroso de Dios. La Biblia dice que él pasó de una cárcel, pasó a la misma presencia del faraón de Egipto. Y en un caso muy especial, dice que el faraón lo llamó para que interpretara un sueño. Y fíjese lo que dice José. Dice, eso nadie lo puede saber, pero la interpretación del sueño, esa interpretación solamente está en las manos de Dios. Y le dio la interpretación. Y la interpretación era que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. De ahí viene el dicho de las vacas flacas, porque primero vinieron unas vacas gordas, eso era el momento de abundancia, y luego vendría un momento de escasez. Pero por esa interpretación y por ese amor que él tenía por las cosas de Dios y esa fe que él tenía en su Dios, el Señor lo puso a él como el segundo de Faraón. Después de Faraón no había nadie más sino él, que había llegado a Egipto siendo un esclavo, pero que el Señor lo levantó y lo prosperó. Llega el momento
en que, miren lo que dice aquí, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecí y no podría hablarle pacíficamente. Así que él pasó esos años. Los años fueron transcurriendo. Cuando él salió de la casa de su padre, porque a su padre lo engañaron después sus otros hijos y le dijeron que una bestia lo había atacado y había muerto, y le trajeron ese vestido lujoso, se lo trajeron manchado de sangre de un animal, para que el padre dijera, bueno, mi hijo murió. Desde los 17 años hasta cuando José tuvo 39 años de edad, son 22 años que ese hombre Jacob estuvo sufriendo por la muerte de su hijo. Él dice, mi hijo murió, jamás lo veré. Esas son las consecuencias que hay de los errores de los padres. Pero como hemos visto, a pesar de esas consecuencias, cuando ese muchacho buscó de Dios, el Señor lo prosperó. Y venimos entonces a lo siguiente. Todas las cosas ayudan a bien. En medio de esa escasez tan grande, en los 7 años de escasez que había, esa escasez llegó hasta donde vivía Jacob con su familia. Jacob era un hombre próspero, era un hombre rico, pero hubo tanta escasez de alimento que él sufría hambre y su familia también. Entonces él mandó a sus hijos a que fueran a Egipto, porque él había escuchado que allá en Egipto ellos sí habían podido recoger los granos y había abundancia de alimento. Entonces los mandó con dinero, vayan allá y compren alimento, y cuando llegan allá, el que los recibe es José. Dice la Biblia que José estaba allí como el segundo del faraón y sus hermanos no lo reconocieron. Yo no sé si a usted le ha causado curiosidad esto, pero ¿cómo es que uno no va a conocer a un hermano uno después de 22 años? Pues dése cuenta que no solamente él había cambiado físicamente, ¿no?, sino que él también había prosperado tanto que ellos no se imaginaban. Quizás alguno dice, este se me parece a alguien, pero no puede ser. Y estuvo allí y los reconoció y tuvo compasión de ellos. Y llegado un momento, José le dijo, se identificó con ellos y le dijo, ¿cómo está mi padre Jacob? Y le dijo, cargado de años, pero aún vive. Entonces le digo, tráigamelo acá. Y aquí es en donde nosotros vamos a ver que no importa los errores que hayan cometido nuestros padres, los malos ejemplos que nos hayan dado, pero si nosotros hemos conocido al Dios de los cielos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Llegó el momento en que sus hermanos estaban aterrados después que se dieron cuenta, él está aquí, ahora va a tomar venganza de nosotros. Pero para ese entonces José había entendido algo, que para el Señor nada se le escapa. Y fíjese cómo él lo dice aquí en este versículo precioso. Dice Génesis 50:19, pero José les dijo, no teman, le dijo a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Dice, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. En nuestras vidas, algunos de nosotros hemos vivido experiencias muy traumáticas. Y muchas veces de las personas que nosotros
menos pudiéramos esperar de un padre o de una madre. Mire, uno se pone a pensar por qué el día el día de la madre, el día 7 de diciembre, usted no, es que no puede salir de su casa, porque está esto lleno de carros y la gente, los malls llenos y todo lo demás. Bueno, el día del padre no tanto, porque esa es la verdad. Es más, escuché a alguien por ahí diciendo, oye, tú no te has fijado, el Día de la Madre, 8 de diciembre, el Día del Trabajo, 1 de mayo, el Día del Enamorado, 14 de febrero, y así se va. Dice, y el Día del Padre, el tercer domingo. No hay comparación. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces las mayores heridas que una persona puede guardar en su corazón es de los seres más cercanos y muchas veces de sus propios padres. Si usted está aquí y usted es una persona que usted puede decir, pero yo le doy gracias a Dios porque mi papá nunca me dejó, siempre estuvo allí, siempre me ha dado buenos ejemplos, yo quiero decirle, dele gracias a Dios. Si es así, dele gracias a Dios. Y si su padre en algún momento, él vivió de una manera desordenada, cometió muchos errores, le dio malos ejemplos, pero en algún momento de su vida, ese hombre, como lo hizo Jacob, tuvo un encuentro con Dios y su vida cambió, también dele gracias a Dios. Pero si usted está aquí y usted está marcado en su vida por las cosas que sucedieron, que sus padres, ya sea su papá o su mamá, hicieron y que le dolió mucho en su corazón, acuérdese lo siguiente, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces uno tiene que llegar a la reflexión, bueno, en mi vida a mí me ocurrió esto no fue lo mejor, no tuve el mejor padre, no tuve los mejores ejemplos, pero en el día de hoy yo puedo saber que con un propósito permitió Dios estas cosas en mi vida. Porque ya le digo, hay hijos que por haber sufrido tanto el mal ejemplo de su padre o de su madre, han llegado a la conclusión, eso nunca lo haré en mi vida. Y han llegado a esa conclusión, ¿por qué? Porque han conocido a un Dios verdadero y porque ellos saben cómo debe ser la conducta de un verdadero padre. Entonces, hoy estamos aquí para hablar de estas cosas, pero para que el Señor ponga perdón en el corazón de esos hijos que han sido lastimados por sus padres. Y le digo algo más, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo quiero finalizar con lo siguiente. Los hijos deben honrar a su padre. Y aquí viene algo bien difícil. Porque en algún momento nosotros tenemos que cortar con una secuela de acontecimientos que lo que nosotros estamos es, lo recibimos y lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y una de esas cosas se llama el perdón. Porque, digámoslo de esta manera, José tenía toda la razón del mundo para no perdonar ni a su padre ni a sus hermanos. Pero la obra de Dios maravillosa en la vida de José
fue que Dios le dio un corazón perdonador y restaurador. Usted, cuando se le habla la figura de un padre, ¿qué es lo que siente en su corazón? Como si su corazón se achurrara. Inclusive sabemos que hay gente que ni siquiera su padre lo reconoció. Nunca tuvo el valor de decir, este es mi hijo, esta es mi hija. ¿Cómo lidiar con estas cosas? La palabra de Dios nos manda a perdonar y saber que si nosotros estamos o somos el producto de una situación difícil que nuestros padres nos transmitieron, nosotros debemos tener la esperanza de que todas esas cosas sucedieron en nuestra vida con un propósito. Y que lo que Dios más quiere es sanar nuestra vida para que nosotros a las generaciones que sigan podamos darle todo aquello que no recibimos y todo aquello lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ahora yo quiero decirle aquí que usted detalle en lo siguiente. Aquí dice honra a tu padre y a tu madre. Aquí no dice honra a tu padre cuando sea un buen padre. Aquí no dice honra a tu madre cuando sea una buena madre. Aquí dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. A veces la vida nos golpea duro y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de los errores de nuestros padres, pero nosotros tenemos que saber lo siguiente, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué otro versículo precioso dice la Escritura? Y escúchelo bien, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, el Señor te recogerá. Él ha venido a hacer a que todas las cosas sean nuevas en nuestra vida. Para que la historia nuestra no tenga que estar atada a los errores de nuestros padres en el pasado, sino para que de hoy en adelante nosotros podamos tener una nueva vida en Jesucristo. Jacob estaba anciano, lejos, pasando hambre allá toda la familia, aunque tenían mucho dinero. Pero entonces José, cuando se enteró de esto, le dijo a sus hermanos, vayan y busquen a mi papá y tráiganlo a la tierra de Egipto. Inclusive como este José era tan importante en el reino, lo que él decía, el faraón lo respetaba tanto, él habló con Faraón y le dijo, voy a traer a mi padre. Y él le dijo, no hay problema, que vivan en esta tierra, en la tierra de Gosén, y allí que siembren y que pastoreen y que prosperen. Entonces venimos a este versículo en Génesis 46:29 que dice así, José preparó su carro y subió a Gosén. Cuando le dijeron que su papá estaba allí con sus hermanos, él se fue hasta allá para ir al encuentro de su padre. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. En ese momento, José pudo honrar a un padre que no fue el mejor ejemplo. Y en el día de hoy, yo quisiera que nosotros hiciéramos algo. Yaisel está aquí. Yaisel,
esta es una canción preciosa, pero que nosotros tengamos, si su padre está aquí, usted se acerque a él y le pase el brazo. Yo sé que hay veces que, mire, le voy a decir qué pasa con los padres y los hijos. Cuando el padre tiene el mismo carácter fuerte que el hijo, ahí hay choques muy grandes, ¿verdad? Pero el Señor ha venido a restituir todo aquello que el ladrón ha querido venir a destruir. Entonces vamos a ponernos de pie. ¿Dónde está Yaisel? Y creo que ella nos tiene una canción muy linda. Y acérquese a su papá, abrácele, dele gracias a Dios. Es más, si su papá hoy está aquí, lo más probable es que su papá haya tenido ya un encuentro con Jesucristo y que él sea una nueva criatura y que ya Dios le haya cambiado el nombre de Jacob, que significa engañador, por Israel, que significa príncipe de Dios. Vamos a cantar esta canción. Avísame cuando salen los niños solo para ver con los padres. Feliz Día del Padre a todos. Que Dios los bendiga. Desde niña te vi trabajar, con tus manos forjarme y caminar, con paciencia y con fe me enseñaste a orar, a confiar en Dios, a nunca dudar. Gracias, papá, por tu amor sin final, por mostrarme el camino al Padre Celestial. Tu ejemplo me guía, tu fe me da paz, y en cada oración tu voz siempre está. En tus ojos vi luz y perdón, como el Padre que nos dio salvación. Tú me hablaste del reino y la cruz, me llevaste al altar a encontrar a Jesús. Gracias, papá, por tu amor sin final, por mostrarme el camino al Padre Celestial. Tu ejemplo me guía, tu fe me da paz, y en cada oración tu voz siempre está. Eres reflejo del amor de Dios, con tus abrazos sentí su voz, y aunque el tiempo nos quiera cambiar, tu legado en mi alma vivirá. Gracias, papá, mi maestro y mi hogar, por sembrar en mi vida un amor sin igual. Que el Señor te bendiga por todo tu bien. Feliz Día del Padre. Amén. Muchas bendiciones y gracias por todo lo que hacen por nosotros.
hacer algo los hijos con sus padres. Vamos a orar por cada uno de los padres aquí presentes. Padre que estás en los cielos, dígale, Señor, gracias por el papá que tú me has dado, Dios. Con todos sus errores, Señor, bendícelo, Dios. Bendícelo, Señor, para que le vaya bien. Y permíteme, Dios mío, honrar a mi Padre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mire qué tenemos.